Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Antes que nada, el título de este video no es irónico y esto no es un troleo. Realmente quiero discutir lo que digo en el título. Vi The Hunger Games en 2012, me pareció una remake encubierta de Battle Royale, lo olvidé de inmediato y no vi las secuelas. Fue hace poco que un seguidor del canal, quien suele hacer comentarios muy interesantes, dijo que The Hunger Games está infravalorada. Me llamó la atención ese comentario, sobre todo por la persona de la que procedía. Así que volví a ver la película y después me vi las otras tres a continuación. Mi conclusión, estoy totalmente de acuerdo. The Hunger Games es una historia más interesante de lo que se suele creer y de lo que me parece que todos recordamos. Desde un punto de vista cinematográfico, la saga está bien y nada más. Buenas actuaciones, buena cinematografía, buen vestuario sobre todo. Los errores de continuidad y los cambios de tono inevitables en un proyecto de este calibre son mínimos. Se le ha cuestionado mucho que en una lucha de todos contra todos las alianzas serían mucho más tensas y efímeras de lo que aparece en el film, estoy de acuerdo con esto. Otros errores que no pude dejar de notar es que el gato de Prim, la hermanita de Katniss, tiene el don de la teletransportación, que a los idiotas que acampan junto al árbol donde está Katniss no se les ocurre prenderle fuego al árbol, o que las cámaras de vigilancia de la capital funcionan o no de acuerdo a las necesidades del guión. Y, por ejemplo, vieron entrar a los rebeldes en un edificio, pero no los vieron salir por la misma puerta por la que habían entrado. El último encuentro entre Katniss y Prim es la madre de todas las casualidades. Y desde luego está el principal. Si querés hacer un torneo, un show de propaganda para mostrarle a todo el mundo las maravillas del régimen y cómo todos son felices y prósperos y pacíficos ahora, bueno, no lo llame los Juegos del Hambre. Es peor ministro de propaganda de la historia el que pensó ese nombre. No estoy de acuerdo, en cambio, con una crítica muy frecuente, y es que en el universo de The Hunger Games la tecnología está apenas más avanzada que la nuestra, aunque la historia transcurre varios siglos en el futuro. Esto es verdad, pero no me parece un error. La tecnología no avanza solo porque pasa el tiempo. Hubo periodos históricos en donde estuvo estancada o incluso retrocedió, se perdieron conocimientos. Si no hay alguna parte del mundo que apeste menos que Panem, lo esperable es que en el universo de The Hunger Games la ciencia y la tecnología, la cultura en general, estén más bien estancadas. Solo la primera película tiene cierta entidad propia. Básicamente la saga es una sola larga película de 8 horas. Por motivos estrictamente económicos, el estudio decidió dividir el último libro de la trilogía en dos películas, a las que les pusieron los ingeniosos y creativos títulos de Parte 1 y Parte 2. Esto sin dudas afectó la calidad de esos films, que se sienten estirados y tienen secuencias enteras que son puro relleno, pero también dejó espacio para diálogos lentos y pequeñas subtramas que seguramente hubiesen sido cortadas de haber sido una sola película. Por otra parte, la última barra últimas película es la más pesimista de las tres y es comprensible que el público masivo se haya desenganchado un poco de la historia. Repito, la saga está bien y nada más. The Hunger Games sale perjudicada de tres o cuatro comparaciones que son inevitables. Primero, es imposible no asociarla a la saga de Crepúsculo, con su triángulo amoroso adolescente como tema central. Segundo, no resiste la comparación con obras maestras como 1984 o Brave New World. Tercero, es difícil no ver en Catnip el origen de la plaga del strong female character que asoló las pantallas de cine la década pasada. Y por último están sus millones de clones baratos que coparon las salas de cine y las librerías por 3 años.
Una moda que desapareció de modo tan abrupto como había empezado. Divergente, el clon más exitoso de The Hunger Games, por ejemplo, ni siquiera terminó. La saga simplemente fue abandonada. Pero si lo pensamos un poco, vemos que todas estas comparaciones son injustas. The Hunger Games no está a la altura de las obras maestras de la distopía. Valga. ¿Eso significa que es mala? No, de ningún modo. Y por otro lado, la comparación con el alud de distopías adolescentes que le siguió, ¿no debería resaltar los méritos de la saga que inició esa moda en vez de salir perjudicada con esa comparación? The Hunger Games, por otra parte, no se limitó a tomar una distopía clásica y ayornarla, como había hecho, por ejemplo, Gattaca con Brave New World, sino que es una historia original, hace su propia cosa. Bien o mal, no lo sé, pero no es una versión ayornada de una distopía clásica. A lo sumo hay homenajes. Por ejemplo, el regimiento de Cannes es la unidad 451. Pero esto no es más que un easter egg, no algo que tenga un rol relevante en la trama. Suzanne Collins dice que se basó en el mito del Minotauro para su novela inicial. Nunca mencionó influencias del mundo real ni otras obras de arte. Aunque la autora nunca lo reconoció de modo directo, el régimen de The Hunger Games parece estar basado en el régimen comunista de Laos, con su sistema de distritos numerados que ella conoció de niña. Podemos decir de modo simple que The Hunger Games es igual a Laos más Laberinto de Creta más Reality Show. Entonces, Katniss es Teseo y Pita es Ariadna, con los sexos invertidos. Snow es Minos, Seneca Crane es Dédalo y Cato es el Minotauro. Siendo justos, Battle Royale está basada también en el mito del laberinto del Minotauro, así que no es inevitable suponer una relación causal directa entre ambas historias. En todo caso, los pasaportes internos son un asunto en el mundo real, no es una fantasía erótica extravagante que la autora se sacó del sombrero y dijo, bueno, la voy a llamar distopía adolescente. Hay otras referencias mitológicas, la más obvia de las cuales son los nombres de los cameraman Castor y Pollux, y hay al menos dos hechos reales que pueden haber servido como inspiración. El más obvio es la rebelión de esclavos iniciada por los gladiadores de Capua contra Roma. Y por otro lado, la historia de Candice y Pita tiene un cierto aire de familia con la historia real de los gimnastas Bart Conner y Nadia Comaneci, cuyo romance fue inicialmente una farsa para el público, inventada con fines diplomáticos, y que terminaron siendo pareja de veras, aunque esto también puede ser solo una casualidad. Cosas que están muy bien en estas películas. Uno, a diferencia de lo que ocurre en todos los clones, en The Hunger Games los únicos que hablan como adolescentes son los adolescentes. Dos, las actuaciones. Especialmente quiero destacar la actuación de Jennifer Lawrence, que no está a la altura de la de Donald Sutherland o Julianne Moore, pero tampoco pasa vergüenza, lo que no es decir poco. Katniss no es de ningún modo un personaje complejo o matizado. Se mueve en un rango de 4 emociones: enojo, angustia, esperanza y ternura. O sea, la podés representar con 4 emojis, pero son 4 emojis bien hechos. Cuando está furiosa, me lo creo. Cuando algo la conmueve, también me lo creo. Y por otra parte, es la primera vez que veo una arquera realista en una película. El arco y flecha es una de las armas peor representadas en el cine, solo superada por el escudo. He visto duelos de películas donde tienen el escudo en la espalda. Es para el otro lado la pelea, me parece. Jennifer Lawrence, por otra parte, demostró más adelante que sabe actuar, mayormente. Otra actuación destacable es la de Woody Harrelson, que resistió la tentación de hacer de Tallahassee de Zombielandia de nuevo y desarrolló todo un personaje para esta película, eso está muy bien.
3. La comida nunca es solo comida, siempre tiene un valor simbólico. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que se las menciona y todas las cosas distintas que simboliza. Otros símbolos importantes son el gato, las rosas blancas o el fuego, desde el fuego de utilería del desfile de carrozas a las bombas incendiarias del desenlace. 4. No fueron por la historia de David contra Goliat. Katniss era la favorita de las apuestas. Que ganase era lo esperable. Esto, aunque es lo normal en el mundo real, en una ficción es realmente interesante. Y 5. La banalidad del mal. Creo que el mejor ejemplo es el personaje de Effie Tinker, que parece inicialmente ser un monstruo, una persona espantosa, pero a medida que avanza la trama vemos que es una mujer extraordinariamente frívola, superficial, pero no es malvada. Esto estuvo interesante. Catnip. A diferencia de todas las protagonistas de todos los clones de The Hunger Games, Katniss no es una Mary Sue con habilidades y conocimientos inexplicables, a la que todo el mundo ama, incluyendo sus enemigos, y a cuya gloria se sacrifica toda lógica, toda continuidad argumental y toda motivación racional de los otros personajes. Hay una escena al inicio de Catching Fire, donde está sentada en una roca en el bosque donde suele cazar, y vemos que hay un lago en el bosque. Esto parece un detalle totalmente decorativo, pero justifica que ella sabe nadar, algo que va a ser relevante para la trama más adelante. Esto fue algo muy inteligente. Katniss es solo una muchacha buena con el arco y flecha, y nada más. Si se quiere, demasiado buena. Pero eso es todo. En la primera película le salvan el culo o le perdonan la vida 3 veces y una cuarta en la segunda. Es verdad que sobrevive a situaciones insobrevivibles protegida por la armadura del guión, pero no sin pasar varios días en el hospital en cada caso. Sufre de estrés postraumático, su ingenuidad la vuelve fácilmente manipulable, porque tiende a creer que todo el mundo es tan noble como ella. La odian los personajes que tienen motivos razonables para odiarla, y su rol en la trama no es arreglar el mundo a los flechazos. Es un símbolo de la rebelión, más bien que no alguien en verdad relevante en ella. Como dice Snow, no es una líder ni una filósofa, es solo una muchacha con un pequeño talento para el arco y flecha. A diferencia de los personajes femeninos fuertes, inventados para que mocosas malcriadas pretendan que sus berrinches de mocosas malcriadas y mantenidas son actos de resistencia y de rebelión en contra de alguna clase de régimen opresivo, Katniss habla y actúa realmente como alguien que se crió en un régimen totalitario y sabe que las palabras y las acciones tienen consecuencias. Su visión de los hechos inicialmente no es muy distinta de la de Snow, y lo cierto es que Snow tenía un punto. En efecto, la guerra civil produjo horrores innumerables, como él había anticipado, y no llevó a ninguna parte, como él había anticipado. Un buen ejemplo es cuando se encuentran por primera vez Snow y Katniss, y tras intercambiar una serie de frases hipócritas de cortesía, él le propone: acordemos no mentirnos mutuamente. A lo que ella le responde: estoy de acuerdo, eso nos ahorrará tiempo. Eso es un diálogo verosímil en esa situación, en donde no existe la libertad de expresión. La gente aprende a hablar entre líneas, ejemplo YouTube, a decir lo que piensa sin contradecir la versión oficial de los hechos. Y este es el modo en que hablan los personajes de Hunger Games. ¿Qué pasó con Seneca? Ha decidido dejar de respirar. Ese modo de hablar es propio de una sociedad totalitaria. Por cierto, algo en lo que realmente se destaca esta saga es en su manejo de la pistola de Chekhov. La pistola de Chekhov dice que si en el primer capítulo de una novela se menciona una pistola colgada en una pared, alguien debe dispararla en el último.
Ese diálogo entre Snow y Katniss, donde acuerdan mutuamente no mentirse, va a ser evocado 5 horas y 2 películas más adelante como algo relevante. Pita, por su parte, es astuto y manipulador. Sabe jugar un juego que él no eligió y donde él no puso las reglas. Inventa su romance con Katniss y controla por completo las entrevistas y los actos públicos. Por ejemplo, cuando lo están entrevistando de regreso en el Distrito 12, dice que el gobierno los ha acercado más con su novia Fake. De hecho, nos acercó a 21 metros, dice, y todos se ríen de la ocurrencia. Entre líneas y bajo el aspecto de un elogio superficial al gobierno, le dio a entender a cualquiera que tenga 2 orejas y un cerebro en medio de ellas que ese lugar donde están es un pueblo de propaganda, que no es el verdadero Distrito 12, eso que están viendo. Eso es sutil. De hecho, creo que es demasiado sutil. Este es el problema con The Hunger Games. ¿Cuántos espectadores, fan de Crepúsculo, sentados en las butacas de cine comiendo pochoclo, habrán captado cuál era el verdadero sentido de ese diálogo? Otro elemento que parece haber sido demasiado sutil para el espectador promedio es que los juegos de los cuartos de siglo nunca existieron. Los terceros juegos de cuarto de siglo son en realidad la primera vez que se hacen, cosa que se le escapa al presentador de los juegos. La influencia de 1984 en este aspecto es obvia, pero si uno no leyó 1984, puede tomarlo simplemente como un agujero de guión, y así fue como lo tomó la mayoría de los espectadores. Los clones de The Hunger Games no muestran qué fue lo que realmente causó el éxito de esta saga, que es completamente independiente de sus méritos o incluso abiertamente contradictorio con estos. Triángulos amorosos, más jóvenes idealistas liderando una revolución en contra de un régimen malvado y opresivo, más strong female character. Y me asombró ver lo poco que hay de todo eso en la historia que originó la moda. El triángulo amoroso no ocupa el lugar desmesurado que tienen todos los clones y se resuelve de un modo más bien amargo cuando Gale se transforma finalmente en la nueva versión de los Peacekeepers, en un Stormtrooper que no hace otra cosa que obedecer órdenes sin cuestionar nada. El cinismo de la rebelión, por su parte, es un asunto central en la historia, nada más lejos que los rebeldes idealistas que luchan por la libertad, típicos del género, y se quiso ver en la trama una alegoría de la discriminación racial en una sociedad capitalista, cuando el régimen de The Hunger Games es inconfundiblemente una economía planificada de modo central, totalmente controlada desde la capital. Por último, pero no menos importante, se hizo de Katniss un ícono feminista, una manzona futurista con arco y flecha que lucha contra la opresión de un malvado hombre blanco heterosexual, cuando el asunto central de la trama es que el despotismo del régimen está en su estructura, por lo que cambiar a las personas no sirve para nada. Por no mencionar que el pretexto con el que Alma Coins intenta establecerse como tirana es lo que en la jerga de la izquierda se llama reparación histórica. Si Hollywood no hubiese insistido en meter un final feliz a los garrotazos, la saga podría haber terminado con ella diciendo «Bienvenido a los primeros juegos del hambre de la discriminación positiva». Katniss representa lo que el espectador medio de esos films fantasea. Es el alter ego de la audiencia femenina y el interés amoroso de la masculina. Pero el personaje que realmente representa a la audiencia de The Hunger Games es Celestia Snow, la nieta del tirano, quien hizo los símbolos de la rebelión y admira a Katniss, pero esto es solo una moda y una diversión, como lo son también estas películas. Esto lo expresa claramente uno de los personajes, Snake, después de que los 75 Juegos del Hambre se interrumpieran de modo abrupto con el inicio de la rebelión. Cuando los rebeldes están por tomar la capital y les dicen que el último bastión leal al régimen está rodeado por toda clase de trampas que tomaron de la arena de los juegos y las están usando como minas antipersonas, que ellos van a tener que abrirse campo por ese campo minado,
Snake se acerca a Katniss y le susurra al oído: Damas y caballeros, bienvenidos a los 76º Juegos del Hambre. Aunque en el mundo de ficción esto ya no es un juego, en el mundo real la película sigue siendo un espectáculo, una diversión. Y parece ser más autoconsciente de esto que todas las innumerables películas que se han filmado acerca de la guerra de Espartaco. Los vencedores, como los gladiadores de Capua en el mundo real, son ex gladiadores que se convierten en cabecillas de una rebelión. Y este parecido no es casual. Cuando los rebeldes están por lanzar el ataque final a la capital, la general que los manda les dice en su arenga: si vamos a morir, que sea peleando por una causa y no por un espectáculo. Esto es una cita casi textual de Espartaco de Tracia. Snake en esa escena derriba la cuarta pared del modo que a mí más me gusta, de modo sutil. Odio esas escenas donde un personaje le habla a la cámara y se pone a hablarle directamente al espectador sentado en una butaca de cine. Esto era gracioso cuando lo hacía Alberto Olmedo hace más de 40 años. El mejor modo de derribar la cuarta pared es cuando los espectadores sabemos que el personaje A que le está hablando el personaje B es en realidad la película que nos está hablando a nosotros, y sin embargo lo que dice tiene sentido dentro de la ficción. Es algo que A bien podría haberle dicho a B. Lo voy a decir de nuevo, estas películas están muy bien escritas, no estoy de bromas. ¿Es The Hunger Games una distopía adolescente? Esto puede sonar como ¿es el agua húmeda? Pero tomemos una lista de 12 clichés de las distopías adolescentes y veamos cuántos tiene. 1. La protagonista tiene un número como nombre. Los participantes de The Hunger Games se llaman a veces a sí mismos por su número de distrito, pero nada más. 2. La protagonista es una chica ruda. Chica ruda se usa acá en el mismo sentido que Strong Female Character, personaje femenino fuerte, término que inicialmente se usó sin ironía, pero que hoy de modo casi invariable es una forma de llamar a ciertos personajes femeninos insufribles y mal escritos. El Strong Female Character es una mujer en un mundo de hombres. Es mejor que todos ellos en todo, cosa que el autor y que ella misma no se cansan de repetir, por si no lo hemos notado. Es egocéntrica, ingrata, indiferente al sufrimiento de los demás, cruel, a veces abiertamente criminal, y por alguna extraña razón se espera que a la audiencia le agrade y aplauda cada cosa que hace. Bueno, por algún extraño motivo, esto es lo que recuerda el público de la protagonista de The Hunger Games, y yo mismo puse su imagen en una placa como ejemplo de Strong Female Character, pero cuando hice un video sobre clichés del cine que odio, pero si vemos los rasgos más notorios del Strong Female Character, Katniss no tiene casi ninguno de ellos. Snake, por ejemplo, Snake es mejor que ella en todo. Es un puto ninja. Debe ser mejor que ella hasta cepillándose los dientes. Y la reacción de Katniss a esto es la de cualquier persona normal a la que se la están tratando de comer los zombies. Está contenta de tener a ese tipo de su bando. Sus sentimientos por Pita no son otra cosa inicialmente que gratitud. Y su motivación principal para sus acciones es la compasión. Un crítico habló de las adaptaciones efecto Mandela, donde los cineastas llevaron a la pantalla lo que la gente recordaba del libro y no lo que el libro realmente era. Y yo creo que el mismo fenómeno se dio con los clones de The Hunger Games. Son todos imitaciones efecto Mandela en este caso. 3. Hay un triángulo amoroso entre la chica ruda, un chico malo con alergia a las camisetas y un tipo agradable, nice guy, otra expresión que hoy se usa únicamente de modo irónico. Sí, pero esto no ocupa un espacio tan absurdamente desmesurado como en todos los clones. 4. Hay zombies a los que nadie llama zombies. Técnicamente sí, pero nuevamente esto no ocupa el lugar desmesurado que tienen los clones. De hecho, yo ni siquiera recordaba a los Moods de Hunger Games. Los Moods son una trampa más en la defensa de la capital.
mientras que ficciones como Los Corredores del Laberinto son prácticamente películas de zombies. 5. El mundo del mañana se ha ido a la mierda, la gente vive en túneles bajo tierra. En The Hunger Games el Distrito 3 está tan lleno de búnkers que virtualmente viven bajo tierra, pero esto es solo una estrategia de guerra, como la de los Vietcong en el siglo XX o los talibanes en este. En los clones lo convirtieron en un asunto central. 6. Hay una única ciudad importante que es Denver, pero a la que nadie llama Denver. Sí, pero esto es un cliché únicamente porque están de Hunger Games. 7. Hay un régimen de castas especializadas. Sí, pero esto no implica una política de eugenesia, como por ejemplo en Divergente, sino que la división de los distritos es un recurso meramente administrativo. 8. Hay una falsa historia sobre la afuera que la heroína descubre en algún punto. Nuevamente sí, pero esto no tiene la importancia que tienen los clones. Katniss creía, como todos los habitantes de Panem, que el Distrito 13 ya no existía. Cuando lo descubre, su reacción es... Ah, bueno. No se trata de un giro de guión estilo Soylent Green o Sexto Sentido. Es una mentira más en un régimen de mentiras. 9. Alguien es desterrado de la ciudad y debe emprender una especie de peregrinaje en donde descubre la verdad sobre la de fuera. Al menos en las películas, no. 10. Hay una especie de torneo de gladiadores, sí. 11. Hay flashback al mundo del pasado, o sea, el nuestro, y todo lo que a nosotros nos resulta familiar, para ellos es extraño y exótico. Al menos en las películas, no. Y 12. Hay una rebelión en contra del régimen. Técnicamente sí, pero también en Julio César hay una rebelión en contra de un tirano. Y eso no quiere decir que Julio César sea una distopía adolescente. Cuando se habla del cliché de la rebelión, se refiere a un tipo particular de rebeliones, propia de la distopía adolescente y de otras ficciones cutres. Keeping the rebels free of any messy world building, this helps me sidestep things that might make the rebels look like bad guys. Things like having an extremist ideology, a fundamentalist religion, being built entirely around a cult of personality, being an actual cult, just straight up being terrorists, being led by an authoritarian strongman, being led by a delusional charismatic authoritarian strongman, or all of these at once for an extra spicy rebellion. And while we are on the subject, a writer should probably also avoid the whole reign of terror thing that revolutions sometimes have. Bueno, la rebelión de The Hunger Games tiene casi el cartón lleno. Creo que la única figurita que le falta es el fundamentalismo religioso. Resumiendo, ¿The Hunger Games es una distopía adolescente? Hasta cierto punto sí. Reúne varias características, pero para ser la ficción que creó el género, es asombroso lo poco que encaja en él. Creo que hay dos razones por las que esta historia está infravalorada. Una, las malas compañías. Si una película es, digamos, una comedia acerca de pedos, pero por alguna extraña razón uno la asocia al Ciudadano Kane, 2001 Odisea en el espacio y El Padrino, va a empezar a verla como si fuese una gran película y no como lo que es, una comedia acerca de pedos. Viceversa, si al oír el título de una película pensamos en Crepúsculo, 50 sombras de Grey, de Oz o La Quinta Ola, mentalmente vamos a tender a tirarla al pozo más profundo que encontremos. Pero esto es una injusticia. Una película es lo que es. No tiene que ser medida en referencia a ninguna otra cosa. La otra es el concepto de distopía adolescente, que me parece que pierde por completo cuál es el punto de esta historia. Pero, si bien es verdad que The Hunger Games creó involuntariamente ese género abominable, lo cierto es que la propia The Hunger Games no forma parte del mismo. Si yo tuviese que definirla, la clasificaría como una rebelión distópica. La sociedad distópica no está descrita con el rigor que, por ejemplo, en 1984 o Fahrenheit 451, simplemente porque no es el tema principal. Hay una sociedad que apesta. ¿Por qué apesta? ¿Cómo apesta exactamente? No tiene mucha importancia.
El foco de la trama está en la rebelión en contra de esa sociedad que apesta. Y esta rebelión está descrita de modo mucho más cuidado, menos ingenuo, que, digamos, en Fahrenheit 451, en donde la sociedad es distópica, pero los rebeldes están idealizados. The Hunger Games no describe una rebelión idealista en contra de una distopía, sino una rebelión distópica. O sea, la verdadera distopía es la rebelión. Y la película se saca un final feliz del sombrero para complacer al público masivo, pero el verdadero desenlace, el lógico, el coherente de la trama, hubiese sido que Alma Coin se convirtiese en la nueva presidente de Panem e iniciara una nueva serie de Juegos del Hambre, y toda la gente que murió en la guerra civil no hizo más que sacrificarse para cambiar a un tirano por otra. The Hunger Games no es una historia tonta, superficial ni ingenua. Creo que conviene volver a darle un vistazo, prestándole quizá más atención de la que le prestamos todos cuando la vimos por primera vez. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Preparando este video me encontré con un book tag que fue viral en 2014-2015 sobre la trilogía de Hunger Games. Son 10 preguntas, voy a responder 5, las que me parecieron más interesantes. ¿Cuál es tu libro favorito de la trilogía? No he leído los libros, voy a responder sobre las preguntas y creo que Mockingjay Sin Sajo es el más interesante y es el que le da sentido a los dos anteriores. Es el más complejo, el más realista, el más pesimista también, dos cosas que suelen ir juntas, dado que la realidad es pésima. Y sin duda Sin Sajo. ¿Cuál es tu personaje favorito de la saga? En general los personajes secundarios. Creo que mientras que el trío principal es bastante insípido, bastante chato, los personajes secundarios están muy bien logrados. Especialmente los dos villanos principales. Ninguno es un señor oscuro con una capucha negra y risa malvada que dice: voy a dominar el mundo y nadie me detendrá. No. Coriolanus Snow es un tipo que cree, como Thomas Hobbes, que el orden social es algo extraordinariamente frágil, que está siempre pendiente de un hilo y ningún sacrificio es excesivo para conservarlo. Mientras que Alma Coin se convierte en tirana, liderando una revolución en contra del tirano anterior y engañando a la gente con un discurso hipócrita de vamos a establecer un nuevo Panem más libre, más democrático, etcétera, etcétera. O sea, son la clase de hijos de puta que nos encontramos en el mundo real, no son personajes fantasiosos. ¿Y cuál es el personaje que menos te gusta? Joanna. Sin dudas. En este caso no elijo personaje genérico, sino un personaje en particular. Ciertamente no es el personaje más aburrido de The Hunger Games, pero Gale es un palito helado, es un pedazo de madera cubierto de hielo, pero es atractivo. Está ahí para explotar las fantasías de las lectoras adolescentes y ganar unos dólares con ello. Y me parece muy bien. Pero el problema con Joanna es el modo en que está presentada. No tanto el personaje en sí mismo, sino que la película parece esperar que nos caiga simpática, que nos agrade. Es una persona horrible. Es envidiosa, egoísta, cruel, no tiene una sola cualidad que la redima. Y sin embargo, parece estar escrito el guión como para que sea un personaje que amemos el público. Porque es una persona que sufrió mucho, que tuvo una vida difícil, que fue abusada. Sí, como todos los peores hijos de puta en el planeta. Sigue sin caerme bien. 4. ¿Cuánto crees que durarías en la arena?
sin duda se aplicaría la estrategia de salir corriendo en la dirección contraria. Así que si nadie se lanza en mi persecución, duraría lo que tardaría en encontrarme con la primera trampa. Y 5, ¿en qué distrito te gustaría vivir? En ninguno. O sea, cual más cual menos parecen apestar todos por igual. Si yo estuviera en ese universo, trataría de emigrar, y si el resto del mundo apesta por igual, nada. En cualquier parte me da lo mismo. Apestan todo por igual, repito. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Attention. There is a slight rule change regarding our previous rule change. The previous rule change has been revoked. There can only be one, so you must kill one another. What? You can't do that! Yeah, it's too late. We already won. You can't change the rules after the game is over. Stupid. Yes, we can. You'll just have to kill each other. Now, fight to the death. You fight to the death! It doesn't work like that. Now, less talking and more killing each other. What if we refuse to kill each other? Yeah, what do you think about that? Just fight to the death, please. We would rather commit suicide than kill each other. And you wouldn't let us do that. You must have a victor, right? That's right. We'll pull a Romeo and Juliet because we're in love. Yes. Because we are so in love. And we're gonna eat these berries if you don't let us both win. Yeah. Here we go. Go ahead. We will. Do it then. We're gonna. We're waiting. 1, 2, 3. Okay, you got me. I don't really love him. What? He's a nice guy and all, but I'm not gonna commit suicide over it. I mean, have you seen Gail? Hottie!